¿Qué tal amigos de nuestro canal Hablando con la Verdad? Nuevamente les saluda aquí el pastor Manuel González para interactuar un poquito con ustedes. Y en esta ocasión quiero, por medio de este video, hablar un poquito acerca de algo que me llamó mucho la atención. Estaba viendo un documental en Netflix llamado o más bien con el tema de inmigración. Usted sabe que ese tema ha estado un poquito en la polémica, en la controversia y pues hay sentimientos encontrados de parte de mucha gente en cuanto a cómo está procediendo el gobierno con este asunto. En el video específicamente escuchaba el testimonio de un hombre que lamentablemente había sido separado de su hija al tratar de cruzar la frontera. Entonces, el documental enfatiza el drama que este hombre vivió al estar separado de su hija por, creo que por varias semanas, incluso más de un mes posiblemente. Lo que me llamó la atención era que en la escena, eh, parte de la escena que dramatizaron en el documental, se encontraba el hombre hablando con su hija y diciéndole lo mucho que la había extrañado, lo mucho que se sentía pues triste por no tenerla cerca. Y hay una frase que él dijo que me llamó la atención, que es que la amaba profundamente con todo su corazón y que pues ese era un amor inmenso que le tenía y pues por eso él se sentía tan triste, tan frustrado, tan impotente de no poder hacer nada, haber sido separada de su padre, ¿verdad? Entonces, al empezar a pensar en ese momento del video, me puse a pensar realmente qué significa el hecho de que nosotros amemos a una persona profundamente, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Y si es un amor tan profundo, eso me llevó a plantearme una pregunta y una pregunta que quiero plantear en este video um, que es, ¿qué es más grande, tu amor o tu necesidad? ¿Qué es más grande, tu amor o tu necesidad? Creo que todos los que hemos venido a Estados Unidos, a Norteamérica, venimos con una gran necesidad. Lamentablemente, en nuestros países de origen muchas veces no hay las oportunidades y pues tenemos una vida bastante precaria, bastante difícil, no hay trabajos y pues la mayoría de la gente se viene por necesidad. El asunto aquí que hay que analizar es realmente si nuestra necesidad está por encima de nuestro amor, porque eso quiere decir que nosotros necesitamos evaluar eso al momento que nosotros decidimos venir a este país. ¿Cuán grande es nuestra necesidad? Y si nuestra necesidad está por encima del amor que nosotros sentimos profundamente por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros familiares, entonces tenemos una gran decisión que hacer, porque nuestra necesidad automáticamente o implícitamente nos va a llevar a tener que separarnos de ellos, aún por difícil que sea esa situación. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es realmente más grande, nuestra necesidad o nuestro amor? Es una pregunta muy importante para todos aquellos que de alguna manera saben que el hacer una travesía desde los países de orígenes de uno hasta este gran país, pues obviamente va a tener implicaciones más allá de lo material, más allá incluso de lo emocional, sino implicaciones en cómo nosotros vamos a manejar una situación que nos va a dejar una cicatriz muy fuerte, como es separarnos de nuestras familias y nuestras familias separarse de nosotros. Entonces, quiero un poquito analizar desde el punto de vista
bíblico, desde el punto de vista de la verdad, porque nuestro canal se dedica a eso. No queremos dramatizar nada, no queremos sentir un sentido de emoción, porque eso nos puede llevar a no tomar o no analizar algo desde la realidad, desde lo que debe de ser algo real, para poder nosotros concluir realmente es nuestra necesidad más grande que nuestro amor, o debe de ser nuestra necesidad más grande que nuestro amor. Entonces, este drama que se vive a las personas venir aquí a los Estados Unidos de Norteamérica, pues es un drama, es una situación que por supuesto ha tocado muchos aspectos de la sociedad norteamericana, porque vemos que nosotros al estar en este país nos damos cuenta que hay una serie de leyes, una serie de regulaciones a los que no estamos acostumbrados a tratar, ¿verdad? Entonces nos parece bastante difícil asimilar ciertas leyes que muchas veces van a afectar nuestras emociones, nuestra forma de pensar acerca de este país y acerca de su gente. Entonces, tenemos que analizar realmente esto desde la perspectiva bíblica, porque estoy convencido que Dios, más que ninguna otra persona, por supuesto, en este universo, tiene una preocupación enorme por nuestros hijos, tiene una preocupación enorme por nuestras familias. Es una institución que Dios creó, y como tal, si Dios creó la institución familiar donde están involucrados la madre, el padre y los hijos, por supuesto, familiares a nuestro alrededor, por supuesto que hay una gran preocupación cuando la familia tiene que pasar por ese tipo de situaciones. Pero no debemos de olvidar que una institución creada por Dios, por supuesto, tiene como consecuencia ciertas también responsabilidades. Al ser una institución tan especial para Dios y al ser una institución creada por Dios con el propósito de que la esencia, el centro que va a mantener a esa familia va a ser el amor. No va a ser la necesidad, va a ser el amor. Entonces, Dios creó a la familia para que su principal esencia fuera el amor. Ahora, no debemos de confundir el amor con un grado emocional, o no debemos de confundir el amor con un compromiso solamente. El amor que Dios define en las Escrituras es un amor que es bastante sacrificial, bastante sacrificial. Entonces, hay responsabilidades específicas que Dios le ha dado a la familia para que se mantenga ese amor. Brevemente les puedo decir, por medio del apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo en el capítulo 5 dice que la responsabilidad más grande que el hombre tiene sobre su esposa es el amor. Y por supuesto, sobre sus hijos. Es obvio, ¿verdad? Pero esa es la mayor responsabilidad que el hombre tiene con respecto a su familia. La segunda responsabilidad más grande que Dios ha dejado para el padre con la familia, o los padres en cuanto a los hijos, es que ellos tienen que proveer para sus necesidades. Entonces, si las principales responsabilidades que Dios ha dejado para el padre o para los padres hacia sus hijos es el amor y la provisión, entonces empezamos a ver que Dios tiene como objetivo principal que la familia se mantenga bajo esas dos responsabilidades unos con otros.
Por supuesto, en cierta manera los hijos tienen la responsabilidad de amar a los padres, aunque el mandamiento más específico que se le da a los hijos es honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Es parte de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo antiguamente, pero que se trasladan al Nuevo Testamento a todas las personas y especialmente a los creyentes, de honrar a los padres. Ahora bien, quiero regresar al punto que empezamos. ¿Es más grande el amor o la necesidad? Entonces, cuando una persona decide venirse a los Estados Unidos y decide separarse de sus familias, tiene que pensar qué es la responsabilidad más grande que Dios le da. ¿Proveer para su familia o amar a su familia? ¿Proveer para su familia o amar a su familia? Ahora, el amor implica que el padre se va a preocupar por proveerle a ese niño las mejores condiciones, ya sea materiales, emocionales, espirituales, para que él pueda vivir una vida que le ayude a formar su carácter, su integridad, su vida misma a medida que pasa el tiempo. Entonces, si esa es la responsabilidad principal, entonces en segundo plano está la provisión. ¿Ok? Ahora, no queremos hacer una más importante que la otra. Lo que queremos hacer es delinear cuál es el orden, no tanto la importancia. ¿Es importante el amor a los hijos? Claro que sí. ¿Es importante la provisión para los hijos? Claro que sí. Pero ¿cuál es el orden que Dios ha dado? ¿Qué dice su verdad? ¿Qué dice la palabra? Y en ese contexto encontramos que Dios le da prioridad a el amor. Ahora, el amor a los hijos implica que voy a proveer por ellos. Pero antes de proveer por ellos, la principal manera de proveer para ellos, porque no solamente van a vivir de provisión material o alimenticia, ropa, casa, comida y todo eso, ¿verdad? Está una provisión todavía más importante o más prioritaria, que es mi relación con Él, mi presencia en su vida. Y aquí es donde lamentablemente no se ha manejado, hermanos, una realidad. ¿Ok? No se ha manejado una realidad. Muchas de las personas que venimos a este país, muchas veces no consideramos que la principal provisión que necesitamos darle a nuestros hijos es nuestra presencia. Y entonces, obligados por la necesidad, abandonamos nuestras familias o nos separamos de ellas, quizá no usé el término adecuado, pero nos separamos de ellas y muchas veces no sabemos que ese es un mayor riesgo para nosotros y para nuestros hijos, porque uno nunca sabe lo que le puede uno suceder en esta travesía de llegar a este país. Hemos escuchado por demás varias, lamentablemente, situaciones muy tristes de personas que mueren en el intento de llegar a este país y los hijos quedan completamente separados de sus familiares, de sus padres, de por vida. Ese es un daño terrible también que puede causar a nuestros hijos, ¿verdad? El separarnos de ellos y jamás volverlos. Y hago aquí un paréntesis, aunque sea un poquito quizá no muy agradable escucharlo, pero la realidad es que muchos hombres al venirnos aquí a este país, muchos, porque yo conozco historias verídicas, pero muchos incluso se olvidan de esos hijos, se olvidan de esa familia. Y entonces, este drama que presenta este video, esta serie en Netflix de las cuales le platicaba, ha empezado a cobrar un problema, un sentido político. Y es allí donde yo quiero
analizar un poco mejor la situación. Sí, nosotros tenemos que entender, nuestro amor es más grande que nuestra necesidad y debe de ser más grande que nuestra necesidad. Porque el amor es la virtud más grande que Dios le ha dado al ser humano. Aquel que provee amor y que da amor, realmente es capaz de dar todo lo demás. Es capaz de dar todo lo demás. Es capaz de un sacrificio mucho mayor. Lo que quiero decir con esto es de que este drama que se estuvo viviendo durante mucho tiempo, y el cual levantó una gran cantidad de protestas y sentimientos encontrados cuando el gobierno de los Estados Unidos empezó a separar familias, ¿verdad? Especialmente niños de sus padres, niños pequeños. Se empezó a proyectarse como una crueldad, empezó a proyectarse como un odio racial, empezó a proyectarse como que si este gobierno tuviera la culpa de las decisiones que, número uno, que otros gobiernos están haciendo y que muchas veces los mismos familiares de estos niños están haciendo. Ahora, debemos ser realistas en la situación, no emocionales. La realidad es que si yo tengo un niño pequeño y yo me atrevo a tomar un viaje tan largo, tan peligroso, tan incierto, tan inseguro como lo ha sido ya por varios años estas caravanas que han salido con familias así, es que debo de ser consciente que los peligros no solamente son que me pueden separar de mis hijos en algún momento, sino que los puedo perder, que los puedo arriesgar a una situación tan penosa, tan difícil, que debería de hacerme pensar más de una vez en el momento que yo decido hacer esta travesía por necesidad. Y yo creo que aquí el problema es que no es el gobierno, ¿verdad? El problema principal no es el gobierno. El problema principal que ha desatado este drama han sido dos problemas principales. Y esa es la realidad. Tal vez no lo queramos ver así, pero esa es la realidad. La primera de ellas, hemos abandonado una fe genuina en la provisión y el cuidado de Dios para nosotros. Esa es la realidad, esa es la verdad. Dios ha prometido cuidar, aún en las situaciones más difíciles, a todo aquel que está dispuesto a creer en su palabra y que está dispuesto a obedecer su palabra. Encontramos cientos de ejemplos en la Biblia donde Dios proveyó en las peores circunstancias que uno se pudiera imaginar. Entonces, muchos, incluso creyentes que han hecho esa travesía, han dejado lo que realmente debe de ser la base fundamental por la cual nosotros buscar la provisión de nuestra familia. Y ese es el cuidado amoroso y fiel de nuestro Dios. Esa es la verdad. Las personas han perdido una cosmovisión bíblica en la cual ellos han dejado de creer en lo que dicen las escrituras acerca del cuidado y la fidelidad de nuestro Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el escritor de Hebreos nos dice que Dios nos dice: nunca te dejaré ni te desampararé jamás. Nunca te dejaré ni te desampararé jamás. Entonces, hoy en día, muchas personas lamentablemente han perdido esa cosmovisión. Ahora, podemos listar una serie de excusas por las cuales nosotros tomamos una decisión, podría yo decirse, arriesgada de traer a nuestros hijos o de separarnos de ellos, no sabiendo que puede tener un
un final malo en esa travesía. La razón es que hemos dejado de confiar plenamente en quién es Dios y en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Cuando uno tiene una cosmovisión bíblica, es seguro que nuestra forma en la que tomamos nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de la provisión de Dios, cambian dramáticamente. Cambian dramáticamente. Y una persona que cree genuinamente en el cuidado, en la provisión, en la fidelidad de Dios, no toma una decisión tan arriesgada de venirse en una travesía donde puede morir, donde puede ser separado de su hijo, donde los niños pueden morir y donde llega a un país donde se pueden aplicar leyes bastante estrictas que no estamos acostumbrados, y entonces involucramos a nuestra familia en un drama innecesario. Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde Dios proveyó en las peores situaciones. En las peores situaciones. Y Dios cuidó aún en las peores situaciones de aquellas personas que confiaron plenamente en Él. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, esa es la primera razón por la cual muchos de nosotros o mucha de la gente toma decisiones arriesgadas en las cuales pone como prioridad su necesidad en vez de su amor, en vez de el profundo amor que siente por su familia. ¿Por qué? Porque deja de confiar en el cuidado y la provisión fiel de Dios. Pero hay una segunda cuestión que es todavía la que podríamos decir es la que está afectando este tipo de situaciones. Y esa es que nos encontramos con una realidad. Y la realidad es que hemos dejado de entender que ningún gobierno es culpable de la situación en la que estamos. Ningún gobierno. ¿Ok? Por muy malo que sea. Ningún gobierno. Lo que quiero decir con eso es que cuando nosotros venimos a este país y el gobierno aplica ciertas leyes, tenemos que entender, son leyes que los países por alguna razón las han establecido, y si nosotros no somos ciudadanos de esos países, tenemos que adaptarnos a esas leyes. Eso es lo que hace la soberanía de un país. Por lo tanto, tenemos que regresar y comprender de quién es la verdadera culpa que yo opte por necesidad separarme de mi familia o enfrentar situaciones muy difíciles con respecto al gobierno de cierto país. ¿De quién es realmente la culpa? La realidad es que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Si vivimos en un país donde el gobierno no nos da oportunidades de trabajo, si vivimos en un país donde el gobierno es bastante cruel y tirano, es cierto, tenemos la opción de salir de ese país y buscar nuevos horizontes, como se podría decir. Pero nunca esperar que cuando vamos a otro país, ese país no tenga leyes en las cuales muchas veces van a ser bastante difícil para nosotros cumplirla. Y ese es el drama que se está viviendo. Me sorprende la cantidad de medios de comunicación y incluso de personas en toda la opinión pública aquí en Estados Unidos que cuando hablan de la separación de familias nunca culpan a nadie más que al gobierno de ese país, en este caso de Estados Unidos. Y yo no estoy defendiendo a ningún líder gubernamental de este país, ¿ok? Ni a Obama, al presidente Trump, ni a nadie por el estilo. Lo que estoy diciendo es que, lamentablemente, hacemos culpables a aquellos que no son culpables. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Cuando José y María tuvieron que salir huyendo de la ira de Herodes, porque éste quería matar al Señor Jesús, según los evangelios, especialmente el de Mateo, ellos escaparon y ellos se fueron a Egipto, ¿verdad? Y vivieron como extranjeros en Egipto por mucho tiempo. Y luego regresaron a su país o a su lugar de origen, pero no hay ninguna evidencia que ni que María ni que José hayan optado por culpar inclusive a Herodes de la persecución y de la muerte de tantos niños. Ni siquiera se ve eso. Y José lo sabía porque el ángel le dijo que huyera con María hacia Egipto porque Herodes iba a tratar de matar al Señor Jesucristo una vez que naciera. No se ve ese tipo de reacción. Y en otros eventos que la Biblia menciona también, donde el gobierno fue cruel. ¿Me entiende? Entonces, lo que quiero decir es, este drama que se ha estado dando de la separación de familias no es oportunidad para culpar a ningún gobierno. No es oportunidad. No es oportunidad para crear sentimientos de odio y sentimientos de pugna contra alguien que está cumpliendo con el deber de hacer cumplir la ley. Nosotros debemos de entender que la separación de familias se dan por distintas circunstancias. Sí, yo me separé de mi madre al venir a este país y gracias a que he encontrado en este país las oportunidades que he encontrado, no han sido fáciles, pero las he encontrado. Entonces me he dado cuenta que mi situación no era culpa del gobierno mexicano, ni era culpa o no fue culpa del gobierno americano. Yo fui responsable de mis decisiones y soy responsable de mis decisiones. Y si mis decisiones ponen en riesgo la vida, la estabilidad de mis hijos, tengo que pensarlo dos veces si mi necesidad es más grande que mi amor. Porque si es más grande mi amor, no importa el sacrificio que tengo que hacer. No importa. María y José arriesgaron su vida. Escondieron a Jesús. ¿Ok? ¿Cuál fue el propósito? El propósito es que ellos no estuvieron dispuestos a separarse de su hijo. Lo cuidaron porque lo amaban profundamente. Y tenemos que dejar de culpar a los gobiernos, tenemos que dejar de culpar a las entidades, tenemos que dejar de culpar a otros por situaciones que muchas veces nosotros provocamos. Hay gente que está viviendo en extrema pobreza en muchos otros países. Hay gente que está pasando por opresión política, opresión gubernamental en muchos otros países y muchos de ellos se quedan en ese lugar. Me atrevo a pensar que muchos se quedan por amor a su familia y también por amor a su patria. Entonces es tiempo que nosotros evaluemos qué es para nosotros más importante. Nuestra necesidad económica, darle a nuestros hijos cuestiones materiales, cosas materiales, en vez de darle nuestro amor y nuestra presencia en todos los momentos que nos necesiten, al menos cuando están niños, cuando están jóvenes, o la necesidad de darles a ellos algo que, pues lamentablemente a veces no podemos darle. Este drama no debe de pasar más de allí, de analizarnos realmente. ¿Qué es más grande? ¿Nuestra necesidad o nuestro amor? Creo que eso debería de llevarnos a preguntarnos, aún nosotros que ya estamos en este país, que a veces abandonamos a nuestros hijos por el trabajo, por las actividades, por muchas otras cosas que causan casi el mismo daño que
una separación de familias en la frontera. Entonces tenemos que nuevamente analizar lo que estamos haciendo. Tenemos que analizar nuevamente lo que estamos haciendo. Es un drama, es una cuestión difícil, pero yo creo que el amor nunca está por debajo de ninguna otra virtud o ninguna otra acción. Es más, la verdad de la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo que de las 3 virtudes más grandes que podemos tener en este mundo es la fe, ¿verdad? Pero sobre todo el amor. El amor es lo más grande que nosotros podemos recibir y dar. Y eso implica que nuestras decisiones tienen que ser basadas en el amor que nosotros profesamos a cualquier ser humano, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sea nuestro prójimo. El mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el último versículo de ese capítulo, dice esto: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu esposa, nunca te vas a separar de ellos. Si los amas profundamente, nunca los vas a poner en riesgo. Nunca vas a hacer decisiones que tal vez puedan afectar por mucho tiempo o por toda su vida a ti y a ellos. Este es un drama que no se resuelve por una acción política. Este es un drama que no se resuelve por el cambio de gobierno. Este es un drama que se resuelve cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la cual nos dice que la virtud más grande que tenemos es el amor. Porque cuando hay amor, hay esperanza. Cuando hay amor, hay fe. Pero no es una cuestión de importancia, sino de prioridad. Lo que más movió a Dios no fue su necesidad física, no fue nuestra necesidad material. Lo que movió a Dios a venir a salvarnos y a darnos vida fue su amor. Y ojalá que ese siempre sea el móvil por el cual hacemos todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones. Que Dios los bendiga y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Le invitamos y le damos gracias por su apoyo y esperamos que en el próximo video podamos compartir nuevamente algún pensamiento o algún asunto que esté en nuestro corazón y que deseamos compartirlos. Déjenos sus comentarios, por supuesto. Le agradecemos y sus likes también, porque nos va a dar mucho gusto oír de usted. Que Dios los bendiga.